Bienvenidos a Voces del Más Allá. Hoy no solo hablaremos de miedos, hablaremos de realidades que la ciencia ha intentado ocultar tras diagnósticos convenientes. 6 casos, 6 cicatrices en la historia de la humanidad, donde el abismo decidió mirar de vuelta. Síganos por nuestras redes sociales, @canal Piso I, @Voces del Más Allá Piso I, y mi cuenta personal, ale.tadeo25, nuestro canal de YouTube, Voces del Más Allá Piso I. Yo soy Alejandro Sousa y así comienza este capítulo de hoy. La historia de las posesiones diabólicas no siempre comienza con un crucifijo. A veces comienza con el deseo y la envidia. En 1634, la ciudad francesa de Loudun no era un lugar de paz, sino un nido de intrigas políticas. En el centro de todo esto estaba un personaje llamado Urbain Grandier, un sacerdote que parecía tenerlo todo. Era brillante, un hombre de una belleza física que cautivaba a las feligresas de la época y quien poseía una arrogancia que desafiaba a los hombres más poderosos de la Francia de esa época. Pero Grandier cometió 2 errores fatales. El primero, ignorar los votos de castidad, manteniendo romances que eran el secreto de voces en la ciudad. Y el segundo, ganarse la enemistad del cardenal Richelieu, el hombre más temido del reino. Una mecha se encendió tras los muros del convento de las monjas ursulinas. La Madre Superiora, Juana de los Ángeles, comenzó a presentar un comportamiento un tanto errático. No eran simples pesadillas, eran visiones eróticas y violentas donde Grandier aparecía para tentarlas en la oscuridad de sus celdas. Pronto, el fenómeno se volvió contagioso. Otras monjas del convento empezaron a retorcerse, a gritar y gritos que no parecían humanos y a entrar en una especie de convulsión que desafiaba toda anatomía humana. El espectáculo fue total. El cardenal Richelieu vio la oportunidad perfecta para deshacerse de su enemigo y envió a sus propios exorcistas. Lo que siguió fue un teatro público de lo más grotesco. Miles de personas viajaban desde lejos para ver a las monjas realizar contorsiones imposibles. En medio de los ritos, Juana de los Ángeles mostraba sus manos, la piel se le enrojecía y brotaban nombres como Asmodeo y Leviatán, escritos justamente bajo su piel. Los exorcistas aseguraban que eran los sellos de los demonios que Grandier había enviado para poseerlas. Este caso de las Ursulinas ha sido el caso más famoso de posesión colectiva de la historia. La caída de Grandier fue brutal. No se le permitió una defensa justa, fue sometido a la tortura, sobre todo a esta tortura de la bota, un mecanismo de madera donde se introducen las piernas y se golpean con cuñas de hierro para aplastar los huesos. Imaginen el sonido de los huesos astillándose en el silencio de la celda. A pesar de que sus piernas quedaron reducidas a fragmentos, Grandier nunca confesó. Su destino final fue la hoguera, pero antes de morir ocurrió la última traición. Los exorcistas le habían prometido el golpe de gracia, estrangularlo antes de que el fuego lo tocara. Sin embargo, cuando las llamas empezaron a lamer sus pies, los verdugos tiraron de la cuerda y ésta no cedió. Habían hecho nudos que impedían que el mecanismo funcionara. Grandier murió plenamente consciente, gritando una maldición contra sus jueces mientras el humo llenaba sus pulmones. Curiosamente, en los meses siguientes,
varios de sus acusadores murieron de agonía o cayeron en una locura mental absoluta. ¿Fue una conspiración política o un brote real del abismo? Damos ahora un salto en el tiempo, 350 años. El escenario ya no es una Francia medieval, sino un pueblo suburbano en Connecticut, Estados Unidos, el año 1981. Aquí el horror no se viste de sotana, sino que simplemente se oculta en el sótano de una familia común, los Glatzel. Todo comenzó con David, un niño de 11 años, quien aseguraba ver a un anciano que lo empujaba y le hablaba de querer su alma. Pronto, los ruidos en las paredes y los moretones en el cuerpo del niño, por supuesto inexplicables, atrajeron la atención de los investigadores Ed y Lorraine Warren. Durante los brutales exorcismos que se llevaron a cabo, un joven llamado Arnie Cheyenne Johnson, novio de la hermana de David, observaba impotente cómo el niño sufría y en un acto de amor y desesperación, que hoy, por supuesto, se considera el mayor error de su vida, Arnie gritó al vacío: «Deja en paz al niño, tómame a mí, entra en mí». Lorraine Warren, con sus dones de clarividencia, relató que en ese preciso momento vio una neblina oscura desprenderse del cuerpo de David y envolver a Arnie. Nadie le creyó, por supuesto, hasta meses después. El 16 de febrero de 1981, la energía de la casa de Alan Bono, el casero de Arnie, se volvió eléctrica. Tras una comida tensa y gran consumo de alcohol, pareció que una fuerza invisible tomara el control de Arnie, que solía, por supuesto, ser un joven tranquilo. Extrajo una navaja y con una fuerza física que superaba sus límites humanos, apuñaló a Bono en 22 ocasiones. Las heridas eran profundas, precisas y cargadas de una hazaña inusual. Arnie fue encontrado a kilómetros de distancia, caminando sin rumbo fijo, en un estado catatónico y repitiendo como en un trance: «El demonio me obligó a hacerlo». Cuando despertó, no recordaba nada. Por primera vez en la historia judicial de los Estados Unidos, se intentó usar la posesión demoníaca como una defensa oficial. Los Warren testificaron, las cintas y los exorcismos de David fueron presentadas ante el juez y la decisión del juez fue tajante. Get out of my son. Get out of my son. Come on. Come on, son. Son. Get out. Get away from my son. No! Your mother. David. Wake up. Get up. La ley no reconoce al diablo. Arnie fue condenado por homicidio, cumpliendo solo 5 años de prisión. Aquel 16 de febrero, no era él quien sostenía el arma, sino el huésped demoníaco que invitó a pasar meses atrás en una sesión de exorcismo. Arnie desafió al demonio para salvar a un niño inocente, y el precio fue su propia vida y su propia libertad. Una neblina oscura, un cuchillo y 22 puñaladas que aún buscan una explicación lógica. Pero si creen que esto es perturbador, esperen a escuchar lo ocurrido en Alemania con la verdadera historia de Emily Rose. Con esto, llegamos a nuestra primera pausa. No se retiren, porque al volver seguiremos explorando más de este tema de las posesiones diabólicas acá en Voces del Más Allá. Gracias por seguir con nosotros en Voces del Más Allá. Hoy abordando un tema controversial, un tema curioso,
pero sobre todo un tema que siempre ha causado el interés y el terror de todos los amantes del más allá: las posesiones diabólicas. Viajaremos a la Alemania de los años 70, un entorno de fe profunda y sombras aún más profundas. En un pequeño pueblo, una joven estudiante de pedagogía llamada Anneliese Michel comenzó a descender a un infierno personal que el mundo conocería más tarde a través de la gran pantalla en la historia del exorcismo de Emily Rose, pero cuya realidad fue infinitamente más cruel. Anneliese no era una rebelde, era una joven católica devota, diagnosticada con epilepsia y depresión. Sin embargo, los medicamentos no acallaban las voces. En su mente, figuras demoníacas le susurraban que estaba maldita y que se pudriera en el infierno. Convencida de que su mal no era biológico, sino espiritual, su familia, ultracatólica además, y quizás fanáticamente católica, recurrió por supuesto a la iglesia. En 1975, el obispo autorizó el ritual romano. Lo que siguió fueron 10 meses de una extensa agonía documentada en 67 sesiones de exorcismos. Si escuchas las grabaciones reales que aún existen, definitivamente el vello se te eriza. Der Hass drängt dich. Der Hass lässt dir keine. Der Neid über die andere Engel. Es gibt's nicht Ruhe. Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, aber es gibt's nur ja, no. No es la voz de una chica de 23 años. Es un coro de entidades masculinas y guturales que distintamente se identificaban como Lucifer, Judas Iscariote y Nerón, entre otros. El deterioro físico de Anneliese fue espantoso. Poseída por un fervor masoquista, realizaba hasta 600 genuflexiones diarias, un acto de penitencia tan violento que terminó por romperle los huesos y los ligamentos de las rodillas. Luego empezó a rechazar la comida, asegurando que los demonios se lo prohibían. En su lugar, lamía su propia orina del suelo y comía insectos. En sus mayores momentos de crisis, a pesar, tuvo que rebajar o rebajó más de 30 kilos. Sin embargo, paradójicamente, desarrollaba una fuerza sobrehumana que obligaba a varios hombres adultos a retenerla para que no se destrozara la cabeza contra las paredes. Anneliese murió el 1 de julio de 1976. Sus últimas palabras, en un susurro quebrado y dirigido a su madre, fueron: «Mamá, tengo miedo». Murió pesando solo 30 kilos, con las rodillas destrozadas, el cuerpo cubierto de llagas. Este caso de posesión terminó en un juicio penal que conmocionó a toda Europa, donde los padres y los sacerdotes fueron condenados por homicidio y por negligencia. La ciencia dijo epilepsia, la familia dijo sacrificio, pero las grabaciones cuentan una historia lógica que aún no se puede explicar. Ahora nos trasladamos hacia los Estados Unidos de 1949, justo en Maryland, para conocer el caso que inspiró la película de terror más aterradora de todos los tiempos, El Exorcista. El mundo conoció a Regan McNeil, un personaje ficticio, pero el protagonista real fue un niño de 13 años llamado Roland Doe. Todo comenzó como un juego de niños, por supuesto, que se salió terriblemente de control. Tras la muerte de una tía, un espiritista le enseñó a usar la tabla Ouija. El hogar de Roland se convirtió en un nido
de fenómenos poltergeist, es decir, golpes secos en las paredes, muebles que cruzaban la habitación solos y un frío antinatural que parecía emanar del cuerpo del niño. Lo que diferencia a Roland de otros casos es la demografía sobrenatural sin que nadie lo tocara. Les explico un poco a qué se refiere este fenómeno. Sobre su pecho y abdomen empezaban a brotar rasguños rojos y profundos que formaban la palabra Hell, es decir, infierno. Aparecía en su carne como si una garra invisible escribiera desde adentro, y en una ocasión los sacerdotes juraron ver el rostro de una entidad demoníaca grabada en la piel del niño, desapareciendo tras unos minutos de oraciones frecuentes. La violencia era extrema. Roland hablaba con una voz que parecía venir del fondo de un pozo, levitaciones y contorsiones en la cama, y poseía una puntería imposible, escupiendo sobre sus exorcistas a gran distancia y directamente a sus ojos. Durante el clímax, el 18 de abril de 1949, ocurrió algo que desafía toda explicación lógica y científica. Roland entró en un trance y una voz potente, autoritaria y ajena a él gritó: «Soy Miguel. Satán, te ordeno que abandones este cuerpo ahora». Se escuchó un estallido sónico que sacudió el hospital de San Luis. Ronald se relajó, abrió los ojos y simplemente dijo: «Se ha ido». Lo más fascinante es el epílogo de esta historia. A diferencia de Anneliese, Ronald sobrevivió, llevó una vida normal, tan normal que se convirtió en un brillante ingeniero de la NASA, contribuyendo a las misiones Apolo que llevaron al hombre a la Luna. Es momento de hacer una segunda pausa. No apaguen sus luces todavía, porque al volver, la línea entre la psiquiatría y lo sobrenatural es más delgada de lo que quisiéramos admitir. Levitaciones imposibles y cuerpos que se inflan como globos en los casos finales de esta noche. Ya regresamos con más de Voces del Más Allá. Estamos de regreso y nos trasladamos ahora a 1906, a las tierras de Sudáfrica, específicamente a la misión de San Miguel en Natal. Allí vive una joven huérfana de 16 años llamada Clara Germana Cele. Clara era una joven cristiana aparentemente integrada en la vida de la misión, hasta que algo en su vida cambió. Los registros sugieren que en un momento de desesperación o curiosidad oscura, la joven realizó un pacto con entidades que no pertenecen a este mundo. El cambio no fue gradual, fue un estallido. A los pocos días de aquel supuesto pacto, Clara empezó a rechazar cualquier objeto bendecido. Su cuerpo delgado y menudo empezó a albergar una fuerza que desafiaba toda lógica biológica. Pero lo más perturbador eran los sonidos. Quienes estuvieron allí describieron ruidos que no venían de ninguna fuente humana. Gruñidos de bestias desconocidas y gritos que hacían vibrar las paredes de la misión. Clara, quien nunca había salido de su entorno rural, comenzó a hablar con fluidez en polaco, alemán y francés, lenguas que jamás había escuchado. Los testigos presenciales, incluyendo el padre Horner, documentaron un fenómeno que desafiaba la gravedad: la levitación. Se cuenta que Clara se elevaba
hasta 1,5 metros del suelo, tanto vertical como horizontalmente. Sus ropas quedaban pegadas a la piel como si estuviera rodeada de un campo magnético, por supuesto invisible, y ni siquiera el agua bendita lograba que descendiera de inmediato. Cuando tocaba el suelo, su cuerpo se contorsionaba de tal manera que sus huesos parecían de goma. Adoptaba posturas que habrían fracturado el cuello o la espalda de cualquier persona normal. El exorcismo se convirtió en un efecto público y ruidoso. Durante las sesiones, Clara demostró tener clariaudiencia, es decir, señalaba a los presentes y revelaba sus pecados más íntimos y oscuros, secretos que nadie en la misión podía conocer. Intentaba intimidarlos para que abandonaran la habitación. En un momento de violencia pura, la joven se abalanzó sobre el padre Horner e intentó estrangularlo. Se necesitaron varios hombres fuertes y adultos para arrancarla del cuello del sacerdote. Tras 2 días de batalla espiritual, los testigos afirmaron ver una nube de vapor apestoso y negro salir de su cuerpo. Clara, finalmente, volvió en sí, recuperando la normalidad y viviendo el resto de sus días en paz, como si aquella sombra nunca hubiera habitado su alma. De las llanuras de Sudáfrica, volamos al corazón de Earling, en Iowa, año 1928, para encontrarnos con el que la Iglesia considera uno de los casos más difíciles y prolongados del siglo XX, el de Anna Eklund. Pero este caso tiene un origen mucho más siniestro que un pacto voluntario. Fue una traición de sangre. Se cree que Anna, y cuyo nombre real era Emma Schmidt, fue víctima de una maldición lanzada por su propio padre y su tía, quienes eran amantes clandestinos y practicantes de brujería. Desde que Anna era una niña, ellos habían consagrado su cuerpo a identidades oscuras, utilizando incluso la comida para introducir influencias malignas en su organismo. A los 14 años, los síntomas, por supuesto, estallaron. Anna fue llevada a un convento de franciscanas para ser tratada por un sacerdote. Lo que los sacerdotes encontraron allí fue una pesadilla física. Anna realizaba saltos imposibles desde la cama, quedando adherida a la pared o sobre el marco de la puerta a alturas inalcanzables y desafiando total gravedad, como si sus pies tuvieran ganchos o resortes. Su rostro se deformaba hasta convertirse en una máscara de bestia, que no conservaba rastros de sus facciones humanas. Durante las sesiones de exorcismo, su cuerpo sufría una hinchazón monstruosa, se inflaba como un globo a punto de estallar, y los sacerdotes informaron que a pesar de ser una mujer pequeña, su peso aumentaba drásticamente hasta que moverla era como intentar mover una estatua de plomo de cientos de kilos. El horror físico continuaba con vómitos inagotables de sustancias fétidas y restos orgánicos que Anna no había ingerido, llenando cubos y cubos en una sola sesión. Las voces que emanaban de ella eran una legión. Belcebú se identificaba como el líder y gritaba constantemente que Anna debía suicidarse para unirse en él en el abismo. Pero lo más desgarrador era la voz de Jacob, su propio padre muerto, quien se manifestaba solo para burlarse de los sacerdotes y jactarse de haber entregado a su propia hija al infierno por puro odio. Tras 23 días de ritos ininterrumpidos que llevaron a los sacerdotes al borde del colapso físico, mental y religioso, Anna
finalmente quedó libre. El caso fue tan documentado y veraz para la iglesia que se publicó bajo el título de Fuera Satanás. Anna Edclub sobrevivió, pero las cicatrices de haber sido el campo de batalla entre el cielo y el infierno la acompañaron por el resto de sus días. Gracias a ustedes por acompañarnos en este viaje al borde de la cordura y de la locura también. Tengan cuidado con lo que invitan a pasar a sus vidas y sobre todo, no olviden que algunas puertas, una vez abiertas, son imposibles de cerrar. Soy Alejandro Sousa y esto ha sido un recorrido por los expedientes o algunos de los expedientes más oscuros de la historia. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales, @canal I, @voces del más allá, piso I, mi cuenta personal, ale.tadeo25 y nuestro canal de YouTube, Voces del Más Allá, piso I. Tengan mucho cuidado allá afuera. Nos vemos en una próxima entrega y recuerden, vean Voces del Más Allá, pero con la luz encendida.